Bienvenidos a nuestra clase de variabilidad y medidas de dispersión. Sabemos que en el universo nada es constante y por ello podemos encontrar en él infinidad de variables, como por ejemplo las temperaturas diarias a lo largo de un año, los climas, las razas, las diferentes especies que habitan en el mundo, las edades de los árboles, las alturas de los jugadores, entre muchos otros. Y todas estas variables, como su mismo nombre lo indica, varían, cambian, y esta variación puede ser observable y medible. Entonces, la gran pregunta es, ¿en cuánto varían los valores de la variable? ¿Varían poco? ¿Varían mucho? Y si podríamos representar esta variabilidad con números. Y la respuesta a todas estas interrogantes es nuestra clase del día de hoy. Vamos a medir la variabilidad de las variables con las medidas de dispersión. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En una universidad hay dos salones, el salón A y el salón B. Ambos salones han rendido un examen y los alumnos del salón A han obtenido 8, 14 y 20 y en el salón B han obtenido las notas de 18, 20 y 19. A simple vista, ¿cuál de los dos salones es más variable? ¿El salón A o el salón B? En el salón A tenemos 8, 14 y 20 y en el salón B 18, 20 y 19. A simple vista podemos notar que las notas del salón A son más distantes entre sí y las notas del salón B están más cercanos entre sí. Por lo tanto, a simple vista podemos notar que el salón A es más variable que el salón B. Ahora vamos a calcular las medidas de resumen del salón A. Y para ello vamos a comenzar con una medida de dispersión llamada rango o recorrido, cuya ventaja es que es la medida de dispersión más simple de todas y que se encuentra en las mismas unidades de la variable. La desventaja del rango es que solo considera para el cálculo a dos datos que son los extremos y no a todos los datos. Entonces, para calcular el rango restamos el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces restamos 20 menos 8 y esto nos da 12 puntos de nota como rango. También tenemos otra medida de dispersión que sí considera todos los datos para el cálculo de la variabilidad. Y esta medida de dispersión se llama varianza. Para calcular la varianza, primero tenemos que hallar el promedio de los tres datos, que en este caso es 14. Entonces, en el salón A tenemos las notas 8, 14 y 20 y el promedio de 14. Lo que vamos a hacer a continuación es calcular las desviaciones de cada dato con respecto al promedio. ¿A qué me refiero? La desviación es la distancia entre cada dato y el promedio. Por ejemplo, la primera distancia o desviación es 8 menos 14 menos 6. La segunda desviación es 14 menos 14, 0. Y la tercera desviación es 20 menos 14, esa distancia es de más 6. Entonces tenemos estas desviaciones. Desviación 1 menos 6, desviación 2, 0 y desviación 3 más 6. Después vamos a elevar cada desviación al cuadrado y obtendremos 36, 0 y 36. Después sumamos las desviaciones al cuadrado y obtenemos 72 puntos al cuadrado. ¿Por qué puntos al cuadrado? Porque recuerden que al elevar cada desviación al cuadrado, también las unidades han sido elevadas al cuadrado. Y para obtener un promedio, porque lo que queremos es
el promedio de las desviaciones, en promedio cuánto se desvían los datos con respecto a la media, dividimos la suma entre la cantidad de datos y esto nos da 24 puntos al cuadrado. Y 24 puntos al cuadrado es nuestra varianza poblacional, es decir, si estos tres datos fueran nuestra población, pero si estos tres datos fueran nuestra muestra, entonces ya no hay que dividir entre n, que es la cantidad de datos, sino entre n menos 1, que en este caso sería 2. Dividimos 72 entre 2 y nos da 36 puntos al cuadrado. Y esta viene a ser la varianza muestral. Pero como la varianza tiene la desventaja de que sus unidades están elevadas al cuadrado, vamos a sacar raíz a la varianza y obtener la desviación estándar, que tiene la gran ventaja de que sus unidades sí están en las mismas unidades de la variable, porque recuerden que la nota está en puntos, no en puntos al cuadrado. Entonces, nuestra varianza poblacional era 24 puntos al cuadrado. Sacamos raíz y obtenemos 4,90 puntos, y esta viene a ser nuestra desviación estándar poblacional. Luego, nuestra varianza muestral era 36 puntos al cuadrado. Sacamos raíz y obtenemos 6 puntos, y esta viene a ser nuestra desviación estándar muestral. Entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión del salón A? El rango, recuerden que era 12 puntos, la varianza muestral de 36 puntos al cuadrado y la desviación estándar muestral de 6 puntos. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión para el salón B de manera más rápida porque ya hemos visto más detallado para el salón A. Y lo primero es el rango, que es el dato máximo menos el dato mínimo, es decir, 20 menos 18, y el rango del salón B es 2 puntos. Luego, para calcular la varianza, primero sacamos el promedio de las tres notas, que es 19 puntos. Calculamos las tres desviaciones, 18 menos 19 menos 1, 20 menos 19 más 1, 19 menos 19, 0. Elevamos cada desviación al cuadrado y obtenemos 1, 1 y 0. Sumamos las desviaciones al cuadrado y obtenemos 2 puntos al cuadrado. Y sacamos promedio a esta suma de 2, dividimos entre el número de datos que es 3 y obtenemos 0,67 puntos al cuadrado, que es la varianza poblacional. Pero si deseamos la varianza muestral, ya no dividimos entre 3, sino dividimos entre 2 y nos sale un punto al cuadrado que viene a ser la varianza muestral, ¿no? Debido a que la varianza tiene la desventaja de que sus unidades están elevadas al cuadrado, sacamos raíz para obtener la desviación estándar. Entonces, al sacar raíz a la varianza poblacional, obtenemos 0,84 puntos, que es la desviación estándar poblacional. Y al sacar raíz de la varianza muestral, que era un punto al cuadrado, obtenemos un punto que viene a ser la desviación estándar muestral. Entonces, las medidas de dispersión del salón B son el rango de 2 puntos, la varianza muestral de 2 puntos al cuadrado y la desviación estándar muestral de 1 punto. Ahora vamos a ver las notaciones para la varianza y la desviación estándar. Notar que para las medidas poblacionales vamos a usar el símbolo de sigma, que es como una O. Entonces, como la varianza está elevada al cuadrado, la varianza poblacional va a ser sigma al cuadrado y la desviación estándar poblacional va a ser sigma. En cambio, para las medidas muestrales vamos a usar el símbolo de S. Como la varianza está elevada al cuadrado, entonces la varianza muestral viene a ser S al cuadrado y la desviación estándar muestral simplemente S. Ahora, si queremos comparar qué salón es más disperso en la nota, vamos a usar la medida de dispersión llamada coeficiente de variación, que es una medida de dispersión relativa porque no tiene unidades.
y mide la proporción de la desviación estándar con respecto a su promedio. La fórmula del CB es CB igual a S, que es desviación estándar muestral, entre X barra, que es promedio muestral, por 100. Este coeficiente de variación permite comparar la variabilidad de dos o más grupos de datos. Entonces, calculando el CB para el salón A sería media de 14 puntos, desviación estándar muestral de 6 puntos, el CB sería 6 entre 14 por 100, nos da 42,86%. Y para el salón B, media de 19 puntos, desviación estándar de 1 punto, 1 entre 19 por 100, 5,26%. ¿Cuál de los dos salones es más variable? El que tiene más porcentaje de CB. 42,86% es más alto que 5,26%. Por lo tanto, el salón A es más variable en nota o es más disperso y el salón B viene a ser más homogéneo, que quiere decir que es menos variable. Más disperso y más homogéneo. Ahora veamos un repaso final. Hemos aprendido el día de hoy 4 medidas de dispersión. El primero fue el rango, que es la medida más sencilla y está en las mismas unidades de la variable, pero tiene la desventaja de que solo considera dos datos que son los extremos. Luego aprendimos la varianza, que sí considera a todos los datos, pero que no está en las mismas unidades de la variable, sino en unidades al cuadrado. Después, al sacar la raíz de la varianza, calculamos la desviación estándar, que considera todos los datos y que sí está en las mismas unidades de la variable. Pero tiene la desventaja de que mide la variabilidad de un grupo de datos con respecto a la media de ese mismo grupo de datos. Por lo tanto, no se puede comparar con otro grupo de datos que tenga una media distinta. Entonces, para comparar grupos, vamos a usar el coeficiente de variación. Ya sea dos grupos o más grupos, usamos el CB porque se encuentra porque no tiene unidades.